Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos invitado a un profesor de Derecho Internacional, especialista en esta materia en la Universidad Católica, el doctor Gatas Abu-Gataz, para regresar al tema que tiene que ver con el asilo concedido por México a la ex primera ministra de Pedro Castillo, la señora Betsy Chávez, cuya situación ha sido complicada hoy por una decisión de la justicia que la somete a una prisión preventiva de 5 meses, habiendo constatado que su comportamiento judicial antes del asilo no corresponde a lo que se exigía para mantener un régimen de comparecencia. Señora Abu-Gataz, ¿qué cosa cambia el hecho de que Betsy Chávez ahora sea objeto de una medida judicial restrictiva? En realidad, lo único que cambiaría es la posibilidad de tenerla si y solo si sale de la embajada. Es decir, sale de una zona protegida por las normas internacionales, en este caso la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Sin embargo, mientras se mantenga dentro de la embajada, dado que la embajada es inviolable, no existe la posibilidad de entrar a capturarla. Entonces, no hemos hecho eso nunca, ni siquiera con Odria, que ganas jamás tuvo de entrar para sacar a Víctor Raúl Haya de la Torre y no lo hizo, y tuvo que soportar que Haya de la Torre resistiera estoicamente 5 años en la Embajada de Colombia porque no le daban el salvoconducto. Correcto, sería una aberración en realidad y una violación gravísima al derecho internacional, como lo que ocurrió en Ecuador, y constatamos las consecuencias, ¿no? Hay toda una reclamación en proceso por ese caso. No se puede. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas expresamente reconoce la inviolabilidad de los locales, de las misiones, de los vehículos de las misiones, y en este caso sí, la representación de México, dada la ruptura de relaciones diplomáticas, se tiene que ir del país y se van todos. La Convención sobre el Asilo prevé la posibilidad de México de entregar a la persona asilada, en este caso a Betsy, a otra embajada. Entonces, de un país que asuma la representación de sus intereses, como ha sucedido con Brasil, que ha asumido la representación de la Argentina, cuya embajada fue violada en Quito para retirar de ahí al expresidente Glass, ¿no? Exacto. Vicepresidente. La misión en el país puede, por un lado, confiar a otro país el cuidado de sus locales, bienes, archivos, y en el caso concreto de los asilados, como la señora Betsy Chávez, podría ser ella llevada en un vehículo oficial de la Embajada de México a otra embajada. Entonces, tanto el vehículo como la embajada son inviolables, de modo tal que ni siquiera en el camino se le podría detener al vehículo y capturarla. La cuestión acá es si alguna embajada estaría dispuesta a recibir a la señora Betsy Chávez cuando es evidente que no hay persecución política y hay un juzgamiento en proceso, ¿no? Las que podrían son quizás países con los que no tenemos relaciones, como Colombia. Eso podría ocurrir ciertamente. Ahora, usted es demasiado joven para conocer el incidente del año 80 con la embajada peruana en Cuba, ¿no? Demasiado joven porque nací ese año. Bueno, o sea, no recuerdo en absoluto, pero yo sí lo recuerdo. Fue el caso de un cubano que entró y el régimen era un Fidel Castro joven todavía y enérgico, y entonces exigió que lo echaran. El Perú hizo valer su derecho a la extraterritorialidad y a conceder el asilo a quien quisiera. Entonces Castro decidió retirar toda protección de la embajada peruana, que causó que entraran 10.000 cubanos se metieron a la embajada siguiendo el precedente de uno que había dado lugares. Pero ojo que eso también hoy sería considerado un caso extraordinario, ¿eh? Pero además sería una violación también a la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, porque parte de las obligaciones que tiene el Estado territorial, así se le llama, que en este caso sería el Perú, el Estado que recibe a la misión extranjera, es precisamente custodiar y proteger los locales y las personas que trabajan en esa misión. Bueno, pero como se había violado el principio de detener a un perseguido por delincuente, que era la tesis de Fidel Castro, decidió retirar a la policía cubana y sucedió esto. Y fue un verdadero drama. Sí. Finalmente una buena parte de esos 10.000 vinieron al Perú, pero demoró un cierto tiempo y creó una crisis internacional. Pero constato que ni siquiera Cuba
en el vigor de Fidel Castro, se atrevió a violar la embajada peruana en ese momento. Sin duda, insultó mucho, estaba Fernando Belaúnde, insultó mucho a Fidel Castro, recuerdo, pero respetó la extraterritorialidad. Ahora, ¿cómo entender que una congresista prominente, la señora Lady Camones, que ha sido presidenta del Congreso, es cierto que por muy corto plazo la sacaron sus propios compañeros de partido de APP, sostenga que hay que liquidar este problema entrando a la embajada? ¿Y la señora está enterada o prescinde de todo el marco jurídico internacional? Yo la verdad es que ya no hago el esfuerzo por entender a nuestros congresistas. Y yo parto de la premisa de que la mayoría de ellos, con honrosas excepciones, no manejan el derecho internacional. Es evidente que a veces no manejan ni siquiera el ordenamiento interno. Pero tienen asesores. Eso lo sabe usted tanto más que ha sido usted mismo asesor, ¿no? El problema de los asesores es que los jefes son los que finalmente deciden qué dicen. Uno puede tener al mejor asesor, pero si no le hace caso al asesor, digamos, se dicen este tipo de cosas, ¿no? No tiene justificación, es prácticamente un llamado a la violencia y eso no se puede. Está completamente prohibido por el derecho internacional. Felizmente que hay un primer ministro que es un abogado y un jurista, señor presidente del Tribunal Constitucional, que parece que no quiere comprometer su prestigio profesional, que va a ir más allá del régimen actual, con actitudes de ese tipo. Y que ha dicho claramente, el señor Ernesto Álvarez, que el Perú respetará sus compromisos internacionales y entre ellos, naturalmente, el respeto a la extraterritorialidad de la embajada. Yo no tengo el gusto de conocerlo a él, pero sí tengo el gusto de conocer al embajador Hugo de Sela, que es el actual canciller. Y él tiene una trayectoria de ser una persona seria, informada, respetuosa del Estado de Derecho, y estoy seguro de que él tampoco avalaría una situación de esta naturaleza. Sí, lo que se le está pidiendo es que haga gestiones ante la OEA, yo quisiera saber qué instancias de la OEA más en particular, para que se modifique la Convención de Caracas. Ahora, lo que llama la atención es que quieren modificar un tratado internacional para aplicarlo retroactivamente. Ahí parece que también nuestra Cancillería está saltándose algunos pasos a la lógica jurídica, ¿no? Pareciera, pero no, y lo explico. A ver. Primero me parece inteligente la situación, digamos, la movida que ha hecho la Cancillería, porque ni niega el salvoconducto ni lo otorga. Es cierto que la Convención sobre el Asilo Diplomático exige otorgar el salvoconducto de manera inmediata, pero claro, con esta argumentación de que hay un proceso en curso, y por tanto no es lícito otorgar el asilo. En ese caso, la Cancillería pareciera haber planteado que existen dos derechos en disputa. Por eso decía que me parece una salida inteligente. ¿Qué implica conversar? ¿Inteligente al servicio de qué objetivo? Por lo menos demorar la entrega del salvoconducto y ¿Cuál evitar... ¿Y cuál es la inteligencia de ese objetivo? Si se le otorga el salvoconducto de manera inmediata, esto evidentemente va a generar un revuelo político que, digamos... Ahora, pero si se hubiera hecho cuando correspondía, hubiera pasado como Nadine Heredia. Nos irrita, nos hiere, nos decepciona respecto de Brasil de Lula o el México de Sheinbaum, pero seguramente los congresistas hubieran pedido cambios en el gabinete, en un gabinete que se está formando, con un presidente que acaba de asumir. Digamos que podría haber sido, digamos, en un país normal, donde todo funciona tranquilamente, no, pero acá donde las cosas están tan sensibles, podría haber generado algún tipo de problema. Y claro, con cómo se hacen estas consultas en la OEA, pues no hay un procedimiento claramente establecido. Se trata de negociaciones de orden diplomático. Tendrá que ir conversando la Cancillería con los representantes de los diferentes países. Es muy poco probable que haya un acuerdo o siquiera un consenso para la modificación. De hecho, México es parte de la OEA y seguramente se opondría. Pero en el supuesto hipotético en el que se logre la modificación de la Convención sobre el Asilo, en el derecho de los tratados se puede pactar la retroactividad en la aplicación de un tratado. Lo reconoce la costumbre internacional y lo reconoce la propia Convención de Viena del 69. ¿Ejemplos?
la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que tiene un artículo que establece que esta convención se aplica de manera retroactiva y no solo desde la fecha de entrada en vigor en adelante, lo que fue materia de una reserva por parte del Perú y un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el sentido de que esa reserva no era válida. Pero eso no es contradecir una norma positiva, porque no había una norma positiva sobre crimen de lesa humanidad. En este caso es modificar uno de los artículos de un tratado. La regla, ¿no? La regla en realidad es la misma. Lo que establece la Convención de Viena del 69 es que la aplicación de los tratados no es retroactiva salvo que las partes acuerden lo contrario, en cualquier supuesto. Es poco común, sin duda es poco común, pero digamos, lo poco común no es el problema acá es lo improbable, ¿no? Es improbable que se llegue a un acuerdo y más improbable aún que se acuerde aplicarlo con efecto retroactivo. De acuerdo. En estas circunstancias, México aspira a obtener la Secretaría General de la ONU. Sí, yo sinceramente... Porque le corresponde al grupo latinoamericano, se dice. Yo sinceramente no sé qué tanto respaldo real tenga esa postulación. Habrá que ver cómo empiezan las negociaciones por parte de México en ese sentido. Pero digamos que es una aspiración válida, como la podría tener cualquier otro país, ¿no? Sin duda yo creería que en este momento, en el hemisferio, hay, digamos, gobiernos un poco más eclécticos, para llamarlos de alguna manera, que podrían llevar más a la unidad que a la división, ¿no? Aunque la señora Bárcenas, que es la candidata, creo, se ha hecho una reputación de una persona independiente, ¿no? Sí, y se supone que de ser elegida secretaria general de la ONU, trabajaría solo en interés de la ONU y no del país del que ella es nacional, pero claro. Como vimos con el caso de Javier Pérez de Cuéllar, que fue rechazado para ser nombrado embajador en el Brasil por el Congreso, Senado de nuestra República. El hombre rechazado por el Senado fue elegido secretario general de la ONU, por si faltaran pruebas de que su función era internacional y no nacional. Claramente. Entonces, es muy difícil en estos casos predecir qué puede ocurrir. Tendríamos que esperar un poco más cómo avanzan las negociaciones que se hacen para eso. De acuerdo. ¿Qué se puede hacer para mejorar nuestras relaciones con los países vecinos? El problema no es solamente político, es el de la criminalidad transnacional. Estoy pensando sobre todo en nuestros países fronterizos. México, por supuesto, es un país que tiene una situación mucho peor que la peruana, pero en fin, no tenemos relaciones tan estrechas. Pero es el caso de Colombia, Ecuador, Brasil y también Bolivia y Chile. Es decir, todos nuestros países fronterizos tenemos el mayor interés de preservar nuestras fronteras y de contar con el apoyo del otro lado de la frontera. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar a los presidentes. ¿A qué me refiero? Las cancillerías de nuestros países son cancillerías formadas o integradas por personas que están ahí por largo plazo. Es decir, son funcionarios de carrera que precisamente por su experiencia y por su formación saben cuáles son los problemas, saben que hay coincidencias en objetivos comunes, digamos, y han venido trabajando esos temas. No es que no hayan estado haciendo nada. Son temas complejos, se puede hacer siempre más, pero los han estado trabajando. El problema es que cuando tenemos presidentes que empiezan a dar declaraciones por un lado y por otro, como la que hizo Petro en el caso de Santa Rosa y demás, ahí es cuando la situación se complica, porque existe este efecto psicológico del pueblo de si me siento atacado, me uno, aunque tenga al costado alguien con el que no pienso igual, ¿no? Entonces, los presidentes utilizan muchas veces eso para concentrar respaldos y eso, digamos, da la sensación de que hay una situación inamistosa entre los estados, cuando en el día a día las cancillerías siguen conversando del modo más natural posible, ¿no? Entonces yo creo que acá la clave es no, digamos, el trabajo de la Cancillería es político, pero no politizarlo más de lo necesario para que se cumpla la función que tiene prevista, ¿no? Entonces, claro, digamos, las relaciones entre Colombia y Perú, al margen de los presidentes de turno,
Es una relación que sigue en pie, que sigue muy buena, seguimos comerciando. Con México sí han habido cambios, porque hay una visa que se nos ha exigido en contradicción con el acuerdo que hemos firmado en la Alianza del Pacífico. Producto de una situación mucho más tensa y mucho más prolongada en el tiempo, ¿no? El problema que tenemos con México no es un problema de este año, es un problema que viene desde el 2022. Entonces, desde el golpe desde el golpe de Estado, que exacto. el señor Andrés Manuel López Obrador apoyó con gran entusiasmo. Exactamente, entonces es una situación mucho más tensa, mucho más prolongada. Y claro, finalmente quien dirige la política exterior en cada país es el presidente o la presidenta. Y entonces, en este caso, yo estoy seguro que la decisión de implementar la visa no ha sido una decisión que haya nacido de la Cancillería, sino que ha sido una decisión presidencial que la Cancillería, en obediencia a sus funciones, debe acatar y las autoridades competentes implementar, ¿no? ¿Qué consecuencias tenemos de esta mala relación entre México y Perú o inexistente relación diplomática respecto de nuestra pertenencia común en la Alianza del Pacífico? Complica el funcionamiento de la Alianza del Pacífico porque la Alianza del Pacífico es básicamente un foro donde los estados se juntan para acciones comunes. Entonces, si vamos a realizar acciones comunes, necesitamos sentarnos en una mesa y conversar. Luego, si no tenemos relaciones diplomáticas, ¿cómo nos vamos a sentar en una mesa a conversar? ¿No? Entonces, evidentemente el trabajo se complica. Es como cuando el Mercosur quiere negociar con China y tienes a un Estado que reconoce a Taiwán y no reconoce a China, y entonces, claro, no se pueden sentar todos en la misma mesa, ¿no? Salvo en APEC, donde no hay Estado, salvo sino en APEC, economías. donde hay líderes económicos, exactamente. Pero sin duda se va a complicar el funcionamiento de la alianza. Ya de hecho estaba en una situación compleja. Yo espero que por lo menos Chile y Perú traten de seguir avanzando. Incluso ha mejorado nuestra relación, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que al margen de orientaciones políticas de los presidentes, Chile y Perú tienen una situación muy particular, ¿no? Diría yo incluso dependencia de las relaciones con China y en general en el Asia-Pacífico. Entonces, yo creo que al margen de tendencias coyunturales, digamos que las cancillerías se han dado cuenta de que no hay otra forma de llevar la relación que juntos, ¿no? Señora Bogatás, una pregunta que es complicada, pero yo quisiera una respuesta rápida porque el tiempo nos ha vencido. ¿Hay algún marco normativo que haga legítimo el bombardeo que Estados Unidos está haciendo contra embarcaciones en el Caribe? Yo pensaría que no. Quedémonos ahí. Pensaría que no. La próxima vez podemos desarrollar más ese tema, que es complicado y que no nos concierne directamente, pero estamos haciendo todos en el mundo la política de era avestruz, ¿no? Mirar hacia otra parte esperando que el tema venezolano se resuelva de la manera menos cruenta posible. Muchas gracias, señor Gatas Abu Gataz, internacionalista y profesor universitario. Hacemos una pausa.